¿Cuáles son? Pues son dos. Una, los problemas civiles, que es de lo que hablaremos hoy principalmente. Problemas civiles son pues que no vaya la herencia a mi yerno, que mis hijos no se peleen, qué pasa si muere un hijo y yo no lo he previsto, qué pasa si le dejo un piso a los dos hijos, cómo se los van a repartir, se van a pelear. Estos son los problemas normales. Y luego el segundo apartado es el tema de los impuestos. Quizá dependerá de las comunidades, como veremos, pero bueno, aquí tampoco les preocupa mucho, porque por suerte aquí y por envidia para nosotros, pues aquí pagan poco, pero bueno, pero también pagan, algo pagan, no se escapan del todo. Todo ello tiene una importancia tremenda al testamento, que también daré unas breves pinceladas de cómo diseñar un testamento. Y la pregunta principal, ¿por qué se pelean? Porque se pelean los hijos cuando nosotros nos morimos. Miren, el motivo solo es uno, el reparto de la herencia. Ustedes han de dejar la herencia repartida y adjudicada. Si ustedes tienen 2 pisos y 2 hijos, denle un piso a cada uno, porque si les dejan los 2 pisos a los 2, se van a pelear seguro, porque van a ser ellos los que van a tener que decidir el reparto a quien le toca a uno u otro. Y no serán ellos, serán los políticos los que aquí entrarán en juego, en la decisión. Y ahí seguro que hay pelea. Por lo tanto, la esencia de la pelea en una herencia, que es el reparto, es muy fácil. También podemos pensar, oiga, es que yo tengo 2 hijos perdón, 2 casas y un hijo. No, perdón, tengo 2 hijos y una casa. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues muy fácil. Usted le deja la casa a los 2, pero establezca mecanismos para evitar la pelea. Por ejemplo, yo le dejo la casa a los 2, pero en el término de 6 meses, si no os habéis puesto de acuerdo, estáis obligados a venderla. O nombro a mi hermano, a mi tío, a mi abogado, lo nombro a albacea, que será el encargado, si no os ponéis de acuerdo, de venderla y repartir el dinero entre los 2. Estas frases tan sencillas evitan pleitos interminables de 3, 4, y yo tengo un récord en mi despacho de 13 años de pleitos. Uno de los herederos se ha muerto, o sea que lo digo que es muy conflictivo. Bien, vamos a ir rápido. Vamos a ver qué temas hay conflictivos realmente en una herencia. ¿Cuáles son los temas más habituales que son los que crean tensión? En primer lugar, resulta, como es lógico, y además por la excelente lección que nos ha dado Martín, que sería que cada vez vivimos más, ¿vale? ¿Y qué pasa que cada vez vivimos más? Pues que cada vez estamos en situaciones de peligro desde el punto de vista testamentario. La situación de peligro es cuando el abuelo, la abuelita, el abuelito viven solos y viven con una persona de compañía, o en una residencia, o que alguien los acompaña. Pues nos estamos encontrando cada vez más en situaciones de captaciones de voluntad, que es que cuando una persona está con una de estas señores o señora, pues se lo lleva al notario o le hace hacer un testamento o lo que sea. Imagínense ustedes, pues a través de sus artes marciales que se pueden imaginar, pues convencen al abuelito, normalmente los hombres somos más tontos para esto, convencen al abuelito y se lo llevan al huerto y le hacen hacer un testamento en el cual deshereda toda la familia y queda heredada pues esta persona de compañía, hembra o varón, da igual. A ver, yo no digo que no sea una medida de castigo para los hijos que realmente no atienden a sus padres o a sus abuelos, pues ¿por qué no? O ¿por qué no una persona mayor coge cariño con otra, convive y nace una relación y le quiere dejar todo? Bueno, pues muy bien, ¿por qué no? Pero lo que no se puede consentir es la captación de voluntad, que es cuando uno realmente no sabe lo que está haciendo y le hacen hacer este tipo de testamento. Bien, para esto hay un tipo de remedios y hay situaciones, depende de la comunidad autónoma, no voy a entrar, ya digo, porque sería interesante que en 20 minutos les pueda dar una lección que damos en 6 meses, entonces voy a intentar en 20 minutos reducir, por lo tanto hay cosas que no diré. Los derechos del cónyuge viudo. No se pueden imaginar cuántos viudos no reclaman sus derechos. Muchos, pero muchos, en cualquier comunidad autónoma. Se muere el señor
y el viudo, normalmente la viuda, mis clientes son más viudas que viudos, lógico, porque nosotros vamos por delante. Entonces, las viudas, que son las que vienen al despacho, me vienen ya a veces a pasados años que no pueden reclamar, y digo, ¿y tú no lo has reclamado? ¿Y tú no tienes nada? Claro, ustedes piensan, bueno, la señora o la viuda en este caso, pero la viuda le ha dejado algo en herencia. Bueno, pues muchas veces no. Muchas veces el marido deja herederos todo a los hijos. Luego hay una parte legítima, pero aquí la viuda se lleva la peor parte. Pero en cambio, para paliar esta discriminación que se produce en la herencia, existen una serie de derechos viudales muy importantes que hay que reclamar y hay que saber, y que también generan conflictividad, evidentemente. Hemos de pensar que estamos en situaciones, nuestra sociedad está en situaciones ya lo que llamamos dos gallineros. Dos gallineros son dos familias. Una persona que se separa, se divorcia, monta otra familia y monta otro gallinero con otros hijos, ¿no? Entonces, estas son dos situaciones pues, que a lo mejor la viuda del primer matrimonio tiene derechos, pues podría tener, y esto hay que tenerlo en cuenta. Tercero, una pregunta que hacen siempre en el despacho, ¿cómo evitar que la herencia mía llegue a parar a mi yerno o a mi nuera? Siempre. Esto lo preguntan. Y es lógico, porque yo quiero que si yo me muero, pues que vaya todo a mi hijo. Pero ¿qué pasa si su hijo con todo su patrimonio muere y se lo deja todo a su mujer o a su marido? Usted puede evitarlo. Claro, y decir, no, hombre, si tú te mueres, mis bienes de tu padre, los míos, quiero que pasen a mi otro hermano, a mi otro hijo, o sea, a tus hermanos. Que no se vaya a maridos y mujeres de mis hijos fallecidos. Y esto no lo quiero. Y esto se puede evitar. El hijo que haga lo que sea y lo que quiera con sus bienes, pero con los bienes heredados de su padre no. Y esto también lo podemos evitar. Las parejas de hecho, otro tema muy conflictivo. En las parejas de hecho hay comunidades autónomas que tienen reconocido, se les equipara cada vez más al matrimonio. Con lo cual, estamos en una situación de que a lo mejor tu hijo está viviendo con una parejita, o tu hija, con una parejita, y resulta que se muere, y esa parejita ha adquirido derechos como si estuviera casado, por delante de tus otros hijos. O yo me muero y me he juntado con otra persona. Mucho cuidado con los efectos indeseables de las parejas de hecho, que son muchos. Son muchos porque se equiparan al matrimonio en la mayoría de comunidades. Un último problema es las herencias sin testamento. ¿Qué pasa si me muero y yo no he hecho testamento? Bueno, pues va a ir a parar la herencia a quien diga la ley, porque tú no has dicho nada. ¿Quién dice la ley? Bueno, pues hay un orden, ¿no? Aquí, en derecho común, que es donde están ustedes, para mí el orden está un poco cambiado, no es lógico. En derecho común, si usted se muere, heredan sus hijos. Y si no tiene hijos, heredan sus padres, teniendo esposo o esposa. Entonces, si usted no tiene hijos ni padres, hereda al cónyuge, en tercer lugar. Esto para mí es arcaico. O sea, yo creo que primero tiene que heredar tu cónyuge antes que tus padres, que a lo mejor tienen 90 años. Bueno, pues esto es su situación. Hay otras comunidades que no. Y esto hay que evitar. ¿Cómo se evita? Con un testamento. Todo esto, todos estos problemas los evitamos con un testamento, o una programación que llamamos. Entonces, el problema que tenemos con los hijos es la legítima. La legítima es aquella parte que obligatoriamente va a los hijos y yo no puedo disponer en testamento. Entonces, la legítima es conflictiva porque a lo mejor un hijo yo no le quiero dejar esa parte. Entonces, yo de toda la legítima, que es un 66%, 2/3 de toda la herencia, ustedes, en Castilla-La Mancha, son 2/3 de la herencia, sobre 1/3 yo no puedo decidir. Porque 1/3 es por igual a todos los hijos. Y el otro tercio puedo decidir a qué hijo o a qué nieto quiero que vaya. Es decir, que el primer tercio es obligatorio entre todos los hijos. Con lo cual, pues bueno, ahí yo tengo que hacer encajes para hacer lo que yo les decía, pues a este hijo le doy esto, a este hijo le doy lo otro, siempre sabiendo que tenemos que encajar dentro de la legítima. Porque yo puedo decir, bueno, es que yo quiero que mientras viva el cónyuge, mientras viva mi mujer, pues que mis hijos no reclamen la legítima. Eso no es fácil. Eso no es fácil y ese es uno de los problemas que hay. Porque ustedes tienen que pensar que a lo mejor mi mujer no es la madre de los hijos que me están reclamando la legítima. Es un segundo gallinero. Y ahí viene el problema.
que yo me muero, le quiero dejar todo a mi mujer, o por lo menos yo tengo una casa y quiero que viva, que no la saquen. Bueno, pues mis hijos de mi primer matrimonio pueden reclamar dos terceras partes de la casa y sacar a la mamá a la calle, a mi mujer. Esto es gravísimo. Y esto se puede evitar también. Con una buena programación se podría llegar a evitar. ¿Y cómo desheredó a un hijo? Dirán, usted es muy malo hablando, ¿no? Oiga, pues mire, tenemos muchísimos casos de desheredación. Mucha gente que dice, yo a mi hijo es que no le dejo... ¿Por qué? Porque hace 6 años que no me viene a ver, porque me ha maltratado, porque me ha robado, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues hay motivos de desheredación. Cada vez más los jueces están abriendo la mano a desheredar, a aceptar desheredaciones, pero tienen que hacer una prueba preconstituida, que decimos que es en vida prepararlo. Se prepara bien, con pruebas, bueno, ya no tengo por qué explicar a todo el mundo la cantidad de pruebas que hay, que ustedes pueden preparar conforme para demostrar el día de mañana que ese hijo no se merece esa herencia. En general, ustedes tienen lo que llamamos el maltrato psicológico, que es importante, que el hijo que no viene ya te está maltratando psicológicamente, ¿no? Pero hay mucho impedimento, por ejemplo, de que no veas a mis hijos, a los nietos. Hay actuaciones, desde luego, desagradables. Bien, y que decía que con el testamento es la manera en la que realmente yo puedo evitar que pase todo esto, con el testamento. Vamos a dar unas pautas rápidas para hacer un testamento. El testamento no es ir al notario, decir, mire, quiero dejar a toda mi mujer, quiero dejar este piso a mis hijos. No, el testamento hay que estudiarlo, programarlo, mezclarlo con el tema fiscal de impuestos y hacer un testamento y luego irlo revisando periódicamente. Pero bueno, en primer lugar, el consejo más importante, individualicemos bienes y si no podemos, establecer medidas para evitar esa situación de indivisión, de copropiedad, que eso no puede ser. O sea, dejar un piso a los 2, a los 3, a los 4, eso es error. Es error porque ¿qué van a hacer ellos, cuatro hijos con un piso? ¿Qué van a hacer? Vivir los 4 y establecer un régimen de visitas que tú vives estos días y tú otro y tú pagas la mitad de la luz y tal, eso dura 2 días. Entonces, eso no va a pasar. ¿Y qué van a hacer? ¿Aguantarlo hasta que se mueran? Entonces entrarán en juego los sobrinos, primos, entre ellos, peor, ¿no? Con lo cual, el destino final es la división. Pues mejor que se haga antes que no después. Que si se hace antes nos ahorramos mucho dinero. Si yo ya dejo un piso a cada uno, no han de pagar nada de división. Si yo les dejo un edificio a los 4, tendrán que dividir y tendrán que adjudicar cada uno de ellos una cuarta parte. Y eso es carísimo, con lo cual vale la pena hacerlo. El testamento peor, el más común, es el peor de todos. También depende de la comunidad, pero el más común, yo te lo dejo todo a ti, esposa mía o esposo mío, y luego los hijos, no te reclamará la legítima, no te preocupes, y yo mientras viva, pues todo es para ti, ¿vale? Este es el testamento, dijéramos, más común. Y conforme nos vamos haciendo mayores, quizá es más común todavía, porque ya tenemos más apego al cónyuge que no a los hijos, porque los hijos se van desapegando con la edad, ¿no? Entonces, ¿por qué es el peor de todos? Porque no estoy individualizando bienes a los hijos. Luego, cuando se muera mi cónyuge, tendrá el problema. Segundo, porque es el que más paga, aunque sea en su comunidad, que pagan poco, pero es el que más paga. Porque yo me muero, pasa al cónyuge, el cónyuge en este caso pues no pagaría, pero cuando el cónyuge se muera, la carga hereditaria es la suma de la masa hereditaria mía y de mi mujer, y esto paga mucho más que si hubiera recibido directamente de mi parte. Es decir, es la más cara. Y luego que dejárselo todo a la mujer o al marido, viene muchas veces el efecto Manolito-Manolita, que decimos, ¿no? Claro, yo se lo dejo todo a mi marido y le viene la Manolita a la segunda mujer y se lo lleva todo y acaba dejando testamento todo. Y esto lo que llamamos Manolito, Manolita, el lagarto, la lagarta, ¿no? Hay un espécimen que es la lagarta mochilera, que es la mujer que viene segunda, que viene con mochila y que viene con hijos. Que puede ser también un hombre, da igual. Pero yo, como digo siempre, el hombre es más tonto, con lo cual estamos más sometidos a perder la cabeza pues, por otra persona. Entonces viene esta segunda persona. Yo me divorcio, viene esta segunda persona, que viene con mochila, con hijos. Y con el tiempo yo cojo cariño a los hijos y acabo haciendo testamento
a favor de mis hijos que tuve en mi primer matrimonio y de los hijos de la lagarta que no son hijos míos. Y acaban heredando los bienes míos que yo estoy muerto, que yo dejé todo en el testamento este más común, se lo dejé todo a mi marido o a mi mujer. Este es otro de los riesgos importantes de este tipo de testamento, que tampoco es conveniente hacerlo. Bien, como decía, cubrir las legítimas, puedo establecer condiciones suspensivas, pues no dejaré esto a mi hijo hasta que no acabe la carrera, hacemos mucho condiciones suspensivas hasta una determinada edad, ¿no? Por ejemplo, hasta los 25 años no puedes tocar este dinero, etcétera, etcétera. Sobre todo tener en cuenta las sustituciones, que son, pues, qué pasa si un hijo muere antes que yo, qué pasa si morimos a la vez, qué pasa si un hijo muere después que yo, qué puede hacer con los bienes, que es los fideicomisos, bueno, prohibiciones, etcétera. Puedo nombrar una albacea si yo preveo conflictividad con mis hijos, que se van a pelear, pues el albacea será quien repartirá. Puedo nombrar un tutor si yo tengo los hijos menores de edad, un administrador de bienes, hacer una memoria testamentaria para las joyas. Bueno, esto ya es alargarse. Luego pasamos ahora a las donaciones. Las donaciones son los regalos en vida. ¿Conviene regalar en vida? Mire, no. En general, no. Si un hijo tiene necesidad de dinero, pues le daré un dinero. Pero regalarle un piso a un hijo, ¿conviene? No. Mire, no por una razón. Bueno, por dos. Primero, porque es muy caro. Es más caro que heredar. Mucho más. Ustedes, en su comunidad y en cualquiera, porque pagamos por renta que es estatal. Y segundo, porque sus hijos y los míos, lo más probable es que se divorcien. Porque 2 de cada 3 matrimonios se divorcian en España. En Guadalajara no lo sé, pero en Barcelona yo creo que pasamos de esta estadística. Con lo cual, si yo le regalo un piso a mi hijo y luego se divorcia y lo pierde en el matrimonio, pues mira qué faena he hecho, ¿no? Porque también hay muchos movimientos en los divorcios. Con lo cual, tampoco es aconsejable. Por lo tanto, consejo, donar en vida no es conveniente, salvo donar dinero. Ustedes lo tienen muy bien, porque donar dinero no paga impuestos, paga muy poco. Y bueno, con medida, ¿eh? Claro, porque si le das mucho, entonces se compra el piso. Bueno, el tema de los impuestos lo voy a saltar, porque ya digo, ustedes, salvo que su heredero sea un sobrino o un hermano o un tío, que en este caso sí que hay que hacer programación sucesoria para ahorrar impuestos, porque eso paga mucho, salvo esas situaciones, en Castilla-La Mancha las herencias y donaciones entre padres e hijos y cónyuges tienen unas bonificaciones del 85 al 100%, con lo cual pueden estar ustedes tranquilos, hagan una pequeña programación para evitar ese 15, ese 20%, pero vamos, pueden estar bastante tranquilos. Y si donan la empresa familiar o la vivienda habitual, pues más. Con lo cual, esto lo saltaré. Sí que es importante ir con cuidado con movimientos bancarios entre familiares, ¿no? Yo te dejo dinero, préstamos, movimientos de cuentas de uno a otro. Todo esto hay que ir con cuidado porque Hacienda cada vez más lo considera donaciones y aunque sea poco, pero paga, ¿eh? Entonces tiene que ir con cuidado. Y bien, ya para finalizar, haremos unos consejos generales, que es un modo de resumen de todo lo que les he estado hablando, que sería siempre hacer testamento, ¿eh? No se pueden morir ustedes sin haber hecho testamento, ¿eh? Individualizar bienes, sobre todo, concretar mucho a quién va cada uno, concretar las legítimas, sobre si hay hijos, pues a esto, y dejarlas cubiertas para que no la puedan reclamar al cónyuge superviviente, ¿eh? Si yo preveo problemas con el reparto, pues que mis hijos se van a matar o no tengo hijos y son sobrinos o son sobrinos de una estirpe o de otra estirpe, son de diferentes familias, entonces nombremos una albacea. Si no tiene capacidad o yo ya no tengo capacidad para hacer testamento y veo que me van a impugnar el testamento, pues nombrar dos facultativos que vengan al notario, que digan que estoy bien. Si tengo miedo que hereden los yernos, establecer la cláusula de los fideicomisos. Bueno, y ya finalmente no hacer movimientos de última hora, eso de que se ha muerto y he cogido el dinero del banco porque así no hagan movimientos, porque hoy en día es mucho más barato dejarlo todo como está.
evitar el usufructo universal, o sea, esto de dejo el usufructo universal a mi cónyuge, quiere decir que podrá vivir toda la vida, las propiedades de los hijos, nadie lo podrá sacar y cobrar alquileres. Esto, el usufructo universal, es una figura muy antigua y es muy, muy problemática. Acabamos con viejecitos o viejecitas en la residencia con 90 años, los hijos con propiedades que no tienen el uso y por lo tanto ni pueden vender ni pueden usarlo y tienen que estar pagando impuestos y lo único que hacen es esperar a que se muera la madre o el padre. Y estas son situaciones delicadas. Y el propio usufructuario, que si el viejecito, no puede vender ni tiene dinero porque la propiedad es de los hijos y tiene que ir a pedir permiso el uno al otro. O sea, usufructo solo de una propiedad determinada, pues para que le quede un alquiler pues a mi marido, a mi mujer, etcétera, pero no universal de toda la herencia. Siempre es mejor esperar a la herencia, no hacer regalos en vida, en general. En general, siempre es mejor. Si ustedes se divorcian, cambien de testamento, ya lo contempla la ley, pero es muy recomendable. Analizar los testamentos de última hora con la gente mayor, si tienen al abuelito que le ha dicho, he hecho un testamento, sobre todo revisarlo. Si ven que el abuelito está con una persona de compañía que no acaban de verlo claro, hagan un parte médico conforme no está bien de la cabeza, para cuando se muera impugnar el testamento porque no estaba bien y se lo han llevado al huerto. O sea, tomar medidas, siempre hay que tomar medidas. Y sobre todo, bueno, y luego de la empresa familiar, que sepan que si tengo una empresa familiar que puede ser incluso de pisos, de muchos pisos, puedo crear una empresa familiar y no pagar impuestos, porque la empresa familiar está bonificada. Bueno, yo creo que he cumplido con el plazo. Muchas gracias. Rápido.